Buenas tardes a todos, muchas gracias por participar. Buenas tardes, Brian, Gaby, Jazmín, Juan Manuel, María, May. Bueno, y sobre todo buenas tardes a Silvia y Sebastián, que aceptaron participar de esta actividad, que tiene que ver con algo muy doloroso, ¿no? Nosotros queríamos tener una charla con Sebastián y con Silvia. Tuve la oportunidad de conocerlos y participar aquí en Mar del Plata, primero en Casa Puentes, si no me equivoco el nombre, y luego en la Casa de Hijos, en la Casa de los Derechos Humanos. Esas charlas fueron muy, muy fuertes, muy motivantes, y lo que nos interesa es básicamente cómo se transita ese momento, cómo se pide ayuda, qué se hace, qué debemos hacer los que estamos cercanos a esas situaciones. Así que, sin más, darle la bienvenida a Sebastián, a Silvia. No sé quién quiere comenzar. Y nada, preferiría que empiece Sebas, así Ah, cuenta la anécdota también de por qué nos conociste en Mar del Plata, que es fue una cosa muy sí, fuerte sí. y me parece muy interesante que Sebas lo cuente y después cuento yo. Bueno, Así Sebas, si querés empezar me parecería bárbaro. Bueno, ¿se escucha bien ahí? perfecto. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todes, a todas y a todos. Eh, Muchísimas gracias a Paco y a todo Humana Ciudad por este compromiso, por esta organización de este mes de la niñez, por invitarnos a sumar nuestra voz, nuestra experiencia. Eh, Muy buenas tardes nuevamente a todas y a todos los que nos están acompañando en este momento de encuentro y de construcción colectiva. Les estoy hablando junto con Silvia en nombre de nuestro colectivo de Adultos por los Derechos de la Infancia, que somos una organización compuesta por personas adultas que fuimos víctimas del delito de abuso sexual en nuestras infancias y adolescencias, y también por personas adultas que en el presente luchamos por acompañar a niñas y niños víctimas de este delito. Como colectivo nacimos en el año 2012 en la ciudad de Buenos Aires, en un momento muy especial en mi vida, porque fue la ocasión en la que pude lograr nada menos que un juicio oral y público que terminó con la condena de quien había sido el abusador sexual en mi infancia, más de 20 años atrás de aquel juicio del 2012, juicio y condena a 12 años de cárcel de este abusador llamado Fernando Picciocchi, quien había abusado sexualmente de mí a los 13 años en el colegio al que asistía como alumno de escuela primaria en la ciudad de Buenos Aires, un colegio llamado Marianista, donde este abusador, Fernando Picciocchi, se desempeñaba como docente y como religioso, como hermano marianista. Y allí también había abusado de otros niños, compañeros míos de aquel colegio, y a partir de haber sido víctima del delito de abuso sexual a mis 13 años, a fines de los 80 y principios de los 90, comencé a vivir un largo camino de dolor, de trauma, porque entre otras cosas, durante una década, a lo largo de toda mi adolescencia y mi primera juventud, sobrellevé en silencio y en soledad aquella herida, sintiendo que estaba absolutamente solo y desamparado ante el mundo con ese sufrimiento, sintiendo que no tenía adultos y adultas confiables a los cuales poder recurrir, ni en ese colegio marianista donde era alumno y víctima del delito por parte de un docente y religioso de ese colegio, ni en mi casa, donde vivía en una familia compuesta por mamá, papá y hermanas, familia en la que también estaban presentes abuelas, abuelos, tías, tíos, bisabuelas, bisabuelos. Y sin embargo, también en esa familia me sentía absolutamente solo, desamparado y también violentado y maltratado, porque en esa casa donde era hijo, nieto, sobrino, imperaba una cultura de malos tratos y de distintos tipos de abusos de poder en las relaciones entre adultos y adultas y niñas y niños, cultura que también imperaba en ese colegio marianista donde era alumno y víctima del delito,
donde también allí con mucha fuerza había una cultura de múltiples violencias y abusos de poder en las relaciones entre adultos y niños, entre aquellos docentes, religiosos y no docentes que formaban parte de ese colegio marianista y los niños que éramos alumnos de ese colegio, todavía 30 años atrás un colegio exclusivamente de varones, con todo lo más burdo y estereotipado de la cultura machista, patriarcal, autoritaria. Es decir, ese niño de 13 años que yo era, realmente se sentía víctima de múltiples abusos de poder y violencias, tanto en ese colegio donde era alumno, como en esa casa y esa familia donde era hijo, nieto, sobrino. También siempre comparto que a ese niño que yo fui, víctima de abusos a los 13 años, le tocó sufrir y mucho a la sociedad adulta en general que lo rodeaba, al contexto social y cultural más amplio de la sociedad adulta de esa época, de fines de los 80 y principios de los 90, donde tuvo muchísima presencia, mucha vigencia en los medios de comunicación de aquella época, lo que la prensa llamó el caso Beira, que el caso Beira fueron los abusos sexuales, que un personaje llamado Bambino Beira, del ambiente del fútbol profesional y de la farándula mediática, en ese mismo momento, fines de los 80 y principios de los 90, cometió en perjuicio de un niño, delito por el cual ese personaje fue juzgado y condenado por el Poder Judicial de aquella época, y siempre evoco la vivencia que a mis 13 años tuve en aquel momento, por ejemplo, viendo y escuchando a los medios de comunicación de aquella época que informaban y comunicaban acerca del caso Beira, dando a conocer la identidad de su víctima con nombre y apellido, hablando del tema desde una perspectiva totalmente irresponsable, sensacionalista, banalizadora. Recuerdo el horror que a mí me causaba como niño y víctima de abuso en ese mismo momento, ver y escuchar a la televisión de aquella época, hablando todo el tiempo del caso Beira, en esa clave absolutamente sensacionalista, y hablando de su víctima, con nombre y apellido, en clave de burla, de mofa, de estigma. A su vez, tampoco me faltó en ese momento, siendo un niño muy futbolero, hincha de San Lorenzo de Almagro, el hecho de ir a las canchas de fútbol de aquella época en la ciudad de Buenos Aires, en particular a la Tribuna Popular de San Lorenzo, y allí tener que padecer la pesadilla de que miles de personas adultas, varones en su gran mayoría, y entiendo que buena parte de ellos padres de familia, alrededor mío, en esa Tribuna Popular de San Lorenzo, cantaran canciones reivindicando a Beira y burlándose con nombre y apellido de su víctima. Y también recuerdo siempre cómo las hinchadas contrarias a la de San Lorenzo se burlaban y banalizaban la gravedad de esta situación, cantando canciones como Che Bambino, vos me das a Sonia Pepe y yo te doy a mi sobrino. Sonia Pepe era la mujer de Beira que trabajaba de modelo. Y esa vivencia en las canchas de fútbol de aquella época, a ese pibe que yo era víctima de abusos en aquel colegio marianista, le daba la convicción de que si intentaba hacer algo con lo que estaba pasando, ya no el colegio marianista o esa familia Cuatromo Olmo, en la que era hijo, nieto y sobrino, sino la sociedad adulta en general que me rodeaba, muy lejos de poder escucharme, ni que hablar de ayudarme, mi convicción era que me iba a destruir. Así es que en mi caso, como niño, como varón, víctima de abusos sexuales, fue muy doloroso el tránsito a lo largo de toda mi adolescencia y de mi primera juventud, cargando una gran vergüenza y una gran culpa por el hecho de ser víctima de ese delito, sintiendo que no lo podía compartir con ninguna persona adulta en ninguno de los ámbitos donde desarrollaba mi vida en aquella adolescencia, donde también tenía mucha presencia el Club Ferrocarril Oeste del barrio de Caballito, a donde concurría como adolescente y como asociado, y donde tampoco encontré ningún adulto confiable al cual poder recurrir, ni ningún ámbito, ninguna situación, ningún contexto que me hiciera sentir que podía expresar y compartir lo que me estaba pasando. Al mismo tiempo también sentía que si compartía lo que estaba sufriendo con mis pares,
en este caso sobre todo con los chicos de mi misma edad, mi vida se iba a transformar en ese calvario de burlas, de hostigamiento, en el que se había transformado en la vida de aquel otro niño víctima de abusos por parte del Bambino Veira. Es decir, que realmente me sentía totalmente solo en el mundo y ante el mundo, con aquella herida y ese trauma, que en mi caso recién pude ponerla en palabras por primera vez una década después, siendo mayor de edad, a los 23 años. Tuve la suerte, como siempre comparto, de haber elegido a un amigo para confiarle ese dolor y que ese amigo no me defraudara, ya que cuando empecé a compartirle lo que venía sufriendo desde hacía tanto tiempo, este amigo de entrada me hizo sentir con mucha empatía, con mucha sensibilidad, con mucho cariño, que no ponía en duda lo que le estaba contando y que lo que le estaba compartiendo era algo injusto, algo grave, algo doloroso. Nos emocionamos juntos. Este amigo había sido compañero mío en aquel colegio marianista, pero por suerte no le había tocado ser víctima de este delito de abuso sexual. Y a partir de esa buena experiencia que tuve compartiéndolo con ese amigo, en ese momento empecé a compartirlo con mis familiares, con mi círculo social en general, interpelando críticamente a mis familiares, en particular a mis padres, diciéndoles que qué clase de vínculos y de relaciones teníamos y habíamos tenido durante una década, en la cual viviendo como hijo con ellos en una misma casa, bajo un mismo techo, nunca había sentido ningún contexto ni ningún ámbito que me hiciera sentir que podía compartir lo que estaba pasando, que podía pedirles ayuda, y que claramente eso no había sido casual, sino que había sucedido por ese contexto de violencias, de malos tratos y de abusos de poder, en el cual me había tocado criarme y socializarme como hijo, en este caso viviendo con ellos en aquella familia. Interpelación crítica que mis padres tomaron de muy mal modo, tomando distancia, reprochándome por qué venía a contárselos una década después, por qué no lo había hecho antes. Así que a partir de ahí también sentí el inicio de una brecha, de una gran distancia, en líneas generales con mi familia. Y en ese momento también empecé a compartir que claramente sentía que lo que me había sucedido era un delito y que eso ameritaba presentar una denuncia con la intención de tratar de buscar algún tipo de reparación y de justicia por lo que me había tocado sufrir. Y así fue como también, entre otras cosas, concurrí a aquel colegio marianista, donde había sido alumno y víctima del delito, a plantearles esto a sus autoridades académicas y religiosas, que por cierto eran las mismas de mi época de alumno. Yo en ese colegio hice la escuela primaria y secundaria completa, por lo cual no habían pasado muchos años de mi egreso de la secundaria, así que las personas que me recibieron como autoridades académicas y religiosas me conocían perfectamente. Y cuando voy con mi planteo y les comparto que lo que iba a intentar hacer era presentar una denuncia, y que a su vez esa denuncia, sin saber qué podía pasar, si llegaba a prosperar, entre otras cosas, iba a representar un fenomenal desafío crítico y una gran oportunidad para ese colegio de demostrar que tomaba una postura de solidaridad con las víctimas, de compromiso con la verdad y la justicia. Al plantearles esto, empecé a ver en esas autoridades del colegio marianista recelos y distancias críticas con respecto a lo que yo estaba planteando, al punto que rápidamente me hicieron sentir su preocupación por esa posibilidad de que yo diera ese paso hacia lo público con toda esta historia, lo cual también me hizo sentir claramente que no contaba con ese colegio ni con esa congregación de los hermanos marianistas, y de que esa lucha en búsqueda de reparación y justicia, entre otras cosas, también iba a ser a pesar y en contra de este colegio y de esa congregación. Y finalmente en ese año 2000, habían pasado 10 años de los abusos, a mis 23 años, me presenté en el Poder Judicial Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires y presenté una denuncia penal sin siquiera tener abogado en ese momento, y acompañado por una de las víctimas de este mismo abusador, que habíamos sido varias. De todas esas víctimas, finalmente cuando las voy a buscar 10 años después, una sola decide acompañarme en esa propuesta mía de luchar por reparación y justicia,
entre otras cosas, las otras víctimas que conocía de este mismo abusador, lo que me transmitieron fue un gran temor a la hora de tratar de emprender un camino de reparación y justicia en términos legales, y a la hora de exponerse socialmente en relación con esta injusticia, temores que, por cierto, no tenían ni tienen nada de infundados, dado por un lado el gran estado de impunidad que todavía impera a nivel judicial en relación con las víctimas de este delito, lo cual es particularmente dramático en relación con las niñas y niños víctimas en el presente, y también dado ese gran estado para el cual nosotros ya desde hace años como colectivo luchamos todos los días del año por contribuir a cambiarlo, pero que todavía muchas veces sabemos que social y culturalmente imperan miradas y actitudes de estigma, de discriminación, de mucha injusticia hacia las víctimas de este delito y hacia las y los sobrevivientes adultos y adultas de esta injusticia. Así que en ese año 2000, y acompañado por una de las víctimas de este mismo abusador, de aquel hermano marianista Fernando Picciocchi, presentamos una denuncia en el año 2000 que originó una causa que, para nuestra sorpresa, rápidamente en esa etapa de instrucción penal tuvo una instancia de procesamiento con prisión preventiva de la persona a la que denunciábamos como nuestro abusador, quien, para no ir preso, se fugó y empezó a estar prófugo de la justicia durante muchos años, con una orden de captura nacional e internacional en su contra, hasta que finalmente en el año 2007, removiendo cielo y tierra, logré ubicarlo en Estados Unidos, donde estaba viviendo con una identidad falsa, y eso motivó que Interpol fuera y lo detuviera por la orden de captura internacional que había en su contra. Eso llevó a que ya en ese momento ex hermano marianista Fernando Picciocchi quedara preso en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles. Luego se abrió un proceso de lucha que duró más de 3 años en Estados Unidos a través de la Cancillería Argentina, que culminó con un juicio de extradición que se realizó en Estados Unidos y que se ganó, por lo cual Fernando Picciocchi fue extraditado a la Argentina en el año 2010, y por eso, finalmente en el año 2012, y más de 12 años después del inicio de la causa, y más de 20 años después de ocurridos aquellos abusos en ese colegio marianista de la ciudad de Buenos Aires, pudimos lograr tener una instancia de juicio oral y público en el año 2012 en la Justicia Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires, en la sede del Palacio de Tribunales de la ciudad, juicio oral y público que duró más de 2 meses, que tuvo múltiples audiencias, en la que tuvieron que declarar otras víctimas, ex compañeros nuestros, los directivos religiosos y académicos de aquel colegio, en la que quien fuera nuestro abusador estuvo allí sentado en el banquillo de los acusados, y en ese juicio oral y público, a lo largo de todas esas audiencias, logramos reconstruir cabalmente aquel contexto, aquella cultura del colegio marianista, de múltiples abusos de poder, violencias y malos tratos en las relaciones entre adultos y niños, que imperaba en aquel colegio, y en la cual ese descomunal abuso de poder, que es el delito de abuso sexual contra la infancia, había podido tener lugar. Y ese juicio oral y público terminó con la condena del ahora ex hermano marianista Fernando Picciocchi a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Y en ocasión de ese juicio oral y público del 2012 es cuando empecé a hacer pública mi historia con la sociedad por primera vez, haciendo notas con distintos medios periodísticos, sobreponiéndome a muchos temores que tenía con respecto a la exposición pública. Básicamente yo tenía mucho miedo a que los medios de comunicación tergiversaran o banalizaran eso que yo quería compartir con la sociedad, con el sentido y con el sueño de poder trascender colectivamente, de que mi historia pudiera empezar a tener un sentido social y de que ese largo camino de dolor y de lucha no quedara para mí, sino que pudiera empezar a servirle a los demás. Y lo cierto es que desde la primera nota periodística que empecé a brindar en aquel 2012, en ese contexto del juicio oral y público, me di cuenta que el mensaje que yo quería compartir con la comunidad lo estaba logrando empezar a transmitir, y la devolución y el eco fue instantáneo, porque a través de las redes sociales personas de todas partes empezaban a comunicar conmigo para compartir sus propias historias de victimización en la infancia y en la adolescencia,
o sus historias en el presente, como adultas y adultos luchando de manera desesperada, tratando de defender a niñas y niños víctimas. Y así es como en ese momento, en ese 2012, la conozco a Silvia Piceda, quien venía de hacer pública su historia de lucha como mamá, tratando de defender a brazo partido a su hija frente a un progenitor, a su expareja, denunciada por abuso, y frente a la gran injusticia con la que ellas se encontraron en el Poder Judicial, en este caso en la ciudad de La Plata, a donde concurrieron a pedir ayuda ante esta situación, y lo que se encontraron fue que el Poder Judicial empezó a mirarlas a ellas como sospechosas, poniendo en duda la credibilidad de lo que estaban contando y denunciando, y comenzando a partir de allí una situación de profundo calvario, que entre otras cosas las llevó a tener que escaparse de su lugar de residencia en la zona rural de La Plata para eludir, para resistir una orden de la Justicia de Familia de La Plata, del juez Rondina, que ordenaba la revinculación de la niña con este progenitor denunciado por abusos. Y ellas se tuvieron que escapar de su lugar de residencia, de su pueblo, Abasto, en la zona rural de La Plata, al que no volvieron durante años, tuvieron que iniciar una nueva vida en la ciudad de Buenos Aires, luego de vivir clandestinas durante un tiempo, y así lograron eludir todo tipo de contacto y de vínculo con este abusador, y lo que Silvia venía a hacer público era ese largo camino de dolor y de lucha. Venía también desde hacía años armando grupos con mamás de niñas y niños abusados a nivel intrafamiliar, es decir, venía construyendo colectivamente también toda esa experiencia, y cuando nos encontramos en ese 2012, unimos esos dos caminos, y ahí creamos esto que desde hace más de 8 años es la realidad de Adultos por los Derechos de la Infancia, con la cual venimos recorriendo el país desde hace 8 años, brindándole nuestros testimonios a la comunidad en los más diversos ámbitos sociales, tratando siempre de que esto sirva para contribuir a construir masa crítica, compromiso social adulto en relación con la urgente e indispensable protección adulta que tenemos que brindarle a la infancia frente a este delito, buscando siempre también de que nuestra experiencia sirva públicamente para interpelar críticamente al conjunto de la comunidad adulta y al Estado desde su rol indelegable de garante y promotor de los derechos de la infancia, camino que ciertamente es muy esperanzador porque en todos los lugares donde vamos, a escuelas, centros comunitarios, barriales, espacios públicos, universidades, en permanentes notas que todo el tiempo hacemos con todo tipo de medios de comunicación, vemos cómo en todos lados cada vez más personas adultas al vernos y al escucharnos y al conocer nuestra experiencia sienten que pueden empezar a hablar de los abusos que sufrieron en sus infancias. Cada vez más adultas y adultos que están luchando contra esta injusticia se dan cuenta que no están solas ni solos, y cada vez se van armando más grupos y más organizaciones. Y, es decir, vemos cómo esta lucha colectiva desde la base social no para de crecer, de las maneras más plurales y diversas. Al mismo tiempo, por supuesto, todavía es notable el contraste con la enorme deuda que tiene el Estado como garante de los derechos de la infancia frente a este delito. Es clamorosa la deuda que tiene el Poder Judicial, donde lo que todavía predomina es un estado de impunidad generalizada y de profundas violencias institucionales hacia niñas y niños víctimas y hacia sus adultos y adultos protectores y protectoras. La mayor parte de las veces ante el abuso intrafamiliar son mamás quienes salen a defender a sus hijas e hijos. Digo, las deudas del Estado son clamorosas, pero el camino esperanzador nosotros lo vivimos desde la base social. Al mismo tiempo, en nuestro grupo también todas las semanas del año, desde hace más de 8 años, llevamos adelante una tarea de permanente acompañamiento solidario a quienes sufren esta injusticia, a quienes la están enfrentando, y entre otras cosas lo que hacemos es reunirnos todos los sábados del año, sin excepción alguna, desde hace más de 8 años, en un espacio que hemos llamado de Encuentro Solidario de Pares, que lo sostenemos en la ciudad de Buenos Aires, pero que en nuestro andar permanente por todo el país, distintas compañeras y compañeros de este camino colectivo toman esa experiencia y la replican en sus lugares, con su propia identidad, con su propia autonomía, armando sus propios grupos. Y ese espacio de Encuentro Solidario de Pares no es ni más ni menos que un lugar anónimo, donde quien se acerca sabe que su identidad está reservada y que lo que comparte queda dentro del grupo,
anónimo y al mismo tiempo, por supuesto, empático y solidario para compartir estos dolores. El dolor de haber sido víctima de abuso, el dolor de que son víctimas de abusos nuestras hijas, hijos, nietas, nietos, sobrinas, sobrinas, alumnas, alumnos, vecinas, vecinos, nuestras niñas y niños en general. Y compartiendo esos dolores, es impresionante cómo vemos que se empiezan a romper con soledades, con aislamientos, con las cargas de vergüenza, de culpa, se empiezan caminos de liberación, se empiezan caminos de fortalecimiento en estas luchas que son indispensables darlas cuando hay niñas y niños víctimas en el presente. Y en este marco, y para poder pasarle la palabra a Silvia y que ella pueda compartirles un rato su relato, con la esperanza después de construir un momento de diálogo entre todas y todos, también quiero compartirles que a lo largo de estos 8 años, uno de los lugares del país con los que tenemos una relación muy fluida es con la querida ciudad de Mar del Plata y con su querida comunidad. Fue allá por el 2012 cuando empezamos con este camino, que uno de los primeros lugares que viajamos fuera de Buenos Aires fue a Mar del Plata, a encontrarnos en el espacio público un 19 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra el Abuso Sexual, justamente en una actividad allí en el centro de la ciudad de Mar del Plata, frente a la Catedral de la ciudad de Mar del Plata, que en ese momento lo convocaba la organización En Red, y ese día fuimos hasta allí a compartir nuestros testimonios, nuestras historias, en esa hermosa actividad en el espacio público, y a partir de allí empezamos a conocer a muchísimas compañeras y compañeros de a pie de la ciudad de Mar del Plata. No quisiéramos nombrar a nadie en particular porque ya la lista es tan larga que no queremos incurrir en la injusticia de omitir a nadie, pero lo cierto es que a partir de aquel 2012 empezaron vínculos de relación, de lo que es el estar permanentemente caminando, trabajando y luchando en red con tantas compañeras y compañeros de la ciudad de Mar del Plata, acompañando tantas luchas en búsqueda de reparación y justicia, algunas de ellas emblemáticas, impunes al día de hoy y a la espera, por ejemplo, de la realización de un nuevo juicio oral, como la causa por los abusos ocurridos en el Colegio Gianelli, y entre otras tantas cosas de todos estos años de permanente y tan rica relación con la comunidad de Mar del Plata. En el año 2018 nos tocó vivir un episodio muy feliz y que lo compartimos también siempre dando cuenta de cómo estas experiencias hablan de lo social y cultural en un sentido amplio y cómo, en nuestro caso, tenemos un lema que dice que para criar a un niño o niña hace falta una aldea. De ahí esta apelación nuestra permanente al compromiso comunitario, al compromiso colectivo, a esta convicción esperanzada nuestra de que no hay persona adulta de buena voluntad de que pueda sentirse indiferente frente a su obligación de poner el cuerpo y de tomar partido activo por niñas y niños, por la defensa y promoción de sus derechos y por el cuidado en particular frente a esta injusticia. Digo, en el 2018 en la ciudad de Mar del Plata nos tocó vivir una situación que tuvo que ver nada menos que con la persona que había sido mi abusador, el ahora ex hermano marianista Fernando Pisiocchi, quien luego de cumplir su condena por corrupción de menores, por haber abusado de mí y de otros niños en aquel colegio marianista, en el año 2016 recuperó su libertad y en el 2018, estando con Silvia en nombre de adultos en una de nuestras tantas giras de visibilización, en este caso por el sur de la provincia, por toda la comarca de Sierra de la Ventana y Bahía Blanca, en agosto del 2018 recibimos una comunicación, como las que recibimos todos los días por las distintas redes en nuestro colectivo, una comunicación que nos llamó la atención porque era una persona, una mujer, que se presentaba y entre otras cosas en ese mensaje nos compartía liquidaciones de expensas de un edificio. Y al leer con un poco más de detalle esos mensajes, nos dimos cuenta que esta mujer, Blanca Roberto, que se comunicaba desde la provincia de La Pampa, donde ella es docente de la materia de construcción de ciudadanía, ella se comunicaba porque era propietaria de un edificio en el centro de la ciudad de Mar del Plata, particularmente en la calle Moreno 2254, un edificio que tiene 176 departamentos, como tantos edificios del centro de la ciudad, con propietarias y propietarios de distintos lugares del país. Y ella, en ese edificio, se había enterado que la persona que estaba trabajando como encargada de ese edificio era ni más ni menos que este corruptor de menores juzgado y condenado por haber abusado de mí en mi infancia, llamado Fernando Pisiocchi.
a quien una muchacha de esta ciudad de Mar del Plata, a quien nunca conocimos, ingresando a ese edificio para visitar a un amigo, reconoció a este abusador que estaba trabajando allí como encargado. Esto lo puso en conocimiento de su amigo, este amigo a su vez lo puso en conocimiento en un grupo de vecinas y vecinos de este edificio por WhatsApp, donde estaba esta mujer blanca desde La Pampa, y al enterarse, este grupo de vecinas y vecinos, liderados en particular por Blanca Roberto desde La Pampa, desde Bernasconi, que es una ciudad del sur de La Pampa, claramente sintieron que este corruptor de menores, juzgado y condenado por la justicia, no podía desempeñarse como encargado de ese edificio, y que no podía hacerlo no por un capricho o por una supuesta casa de brujas, sino con la clara convicción de que un corruptor de menores, juzgado y condenado por la justicia, no podía volver a reinsertarse en la sociedad y ocupar un puesto de trabajo que le brindaba una situación de poder y de acceso nuevamente con respecto a niñas, niños y adolescentes y a personas vulnerables. Es decir, nos pareció muy clara la mirada que tuvo este grupo de vecinas y vecinos, que los llevó, sin haber hablado con nosotros y nosotras, a plantarse ante la administración de ese edificio de la calle Moreno 2254 del centro marplatense y exigirle la expulsión de este corruptor de menores, Fernando Pisiocchi, de ese puesto de encargado. Y lo lograron. Cuando finalmente nosotros le contestamos esta comunicación a Blanca, ya habían logrado esa expulsión, y nos pareció, sin haber ejercido en ningún momento ningún tipo de violencia física, fue una clara actitud de compromiso activo y lúcido con la defensa de la infancia frente a este delito, reiteramos, sin ningún tipo de violencia física. Y cuando nos enteramos de todo esto nos pareció algo tan feliz que sentimos que teníamos que darle un sentido público, que darlo a conocer. Por eso empezamos a hacer notas con distintos medios de prensa nacionales y de la ciudad de Mar del Plata, y lo que hicimos fue viajar a Mar del Plata una vez más en aquel septiembre del 2018 y realizar múltiples actividades públicas con la comunidad de Mar del Plata y notas con sus distintos medios de prensa. Entre otras cosas, hicimos una actividad abierta a la comunidad dentro del hall de ese edificio de la calle Moreno 2254 para celebrar y reivindicar esa actitud comunitaria de compromiso adulto con la defensa de la infancia frente a este delito. Y esa gira por la ciudad de Mar del Plata del 2018, que llamamos Mar del Platazo, de visibilización y compromiso colectivo, entre otras cosas, como decía Paco en su introducción, nos llevó a brindar charlas a la comunidad en lugares como la Casa de la Memoria, donde ya habíamos estado brindando charlas en otras ocasiones, y en la Casa Puentes. Y la Casa Puentes, que como muchas y muchos de ustedes lo sabrán, es una organización comunitaria de la ciudad de Mar del Plata, ahí en Rawson 1842, en la Casa Puentes vivimos también otro hecho significativo que quiero compartirles para cerrar esta intervención mía del día de hoy. Cuando fuimos a la Casa Puentes a brindar nuestra charla a la comunidad, que fue otro maravilloso encuentro de esa visita a Mar del Plata en aquel septiembre del 2018, cuando terminó la actividad, la gente de la Casa Puentes nos contó que este corruptor de menores, Fernando Enrique Pisiocchi Mesina, que así se llama, este ahora ex hermano marianista, que quizás al día de hoy sigue siendo vecino de la ciudad de Mar del Plata, como lo era 2 años atrás, luego de que había sido expulsado de aquel edificio de la calle Moreno, había concurrido a la Casa Puentes, donde entre otras cosas concurren niñas, niños y adolescentes y en situación de vulnerabilidad social, a un comedor, a un merendero que allí funciona, o al menos funcionaba 2 años atrás. Este corruptor de menores, Fernando Enrique Pisiocchi Mesina, este ex hermano marianista, había concurrido a la Casa Puentes, luego de ser expulsado de ese edificio del centro de la ciudad, para ofrecerse como docente de niñas, niños y adolescentes. Y cierro con este hecho, que por supuesto no tiene nada de anecdótico, para demostrar una vez más cómo estos abusadores y abusadoras no paran y siguen a lo largo de su vida con esas actitudes de profunda psicopatía, de tomar al otro y a la otra, nada menos que en este caso a niñas, niños y adolescentes, como un objeto, y que solamente paran
y se produce un cambio cuando hay una comunidad adulta que se compromete con no permitírselos. Y esto va mucho más allá de lo que suceda en el Poder Judicial, donde ojalá todas las abusadoras y abusadores tuvieran el juicio y el castigo que se merecen y las víctimas accedieran a reparación y justicia. Pero mucho más allá de lo legal, hay una actitud de inexcusable compromiso adulto que tenemos que asumir como comunidad y que, entre otras cosas, esa actitud de amoroso compromiso con niñas y niños concebidas y concebidos como sujetos de derecho, con construir sociedades y contextos y espacios donde realmente sean sujetas y sujetos de derecho, entre otras cosas también significa un activo compromiso adulto de no complicidad con los agresores y las agresoras. Y esa no complicidad, entre otras cosas, también pasa por este repudio activo a nivel social y cultural que debe tener la comunidad frente a estos agresores y agresoras, y que, entre otras cosas, creemos que en este punto, esta dramática anécdota de lo sucedido con este corruptor de menores, Fernando Enrique Pichoqui Mesina, allí en la Casa Puentes de Mar del Plata, es un testimonio muy elocuente, pero como también es un testimonio muy elocuente de esperanzas, ese compromiso adulto, en este caso de la comunidad de Mar del Plata, y como lo vivimos también en particular allí en Casa Puentes, como lo que verdaderamente puede cambiar, puede marcar un antes y un después en la suerte de la infancia frente a esta injusticia. Así que con muchísima alegría y emoción, una vez más, a lo largo de este rato, me he permitido tener la enorme dicha de compartirles y de invitarlas e invitarlos a queridas amigas y amigos de la comunidad de Mar del Plata a sumarse y a seguir construyendo cada vez con más fuerza este indispensable camino colectivo. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Muchas gracias, Sebastián. Y como siempre digo, muchas gracias por todo lo que hacen. Después seguramente lo van a comentar más en detalle lo que hacen con Adultos por la Infancia. Y mientras le doy la palabra a Silvia, vuelvo a decir que pueden ir dejando las preguntas en el chat del Zoom, los amigos que nos están siguiendo por Facebook o por el WhatsApp. Nos dejan ahí, o si no después damos un breve espacio para el diálogo. Y bueno, ahí se sumó Inés. Hola Inés. Bueno, Silvia, te vamos a cortar el mate. No, buenísimo, buenísimo. Todo tuyo, Bueno, el micrófono. Un gusto estar con ustedes, en verdad. Y bueno, agregando un poco a lo que decía Sebas, en verdad yo siempre digo, yo no estoy acá por mis abusos en la infancia, porque yo con lo que me había pasado en la infancia lo había dejado atrás, consideraba que formaba parte de una anécdota más en mi vida. Yo estoy acá porque en el año 2009 viene la hija mayor del padre biológico de mi hija a decirme, vengo a avisarte que yo fui abusada por él cuando tenía 11 años, te lo vengo a decir para que a tu hija, que se llama Jazmín, no le pase lo mismo que a mí, porque ella está teniendo mi misma edad al momento de ser abusada. Y eso fue en el año 2009, septiembre del 2009, y siempre digo que ese momento para mí fue un momento bisagra, porque lo que a mí me pasó es que ahí tuve que asumir en un día que toda mi infancia no había quedado en el pasado, que por más que yo me había esforzado muchísimo en dejar atrás esa infancia vulnerable, con un padre violento, con una madre impotente, que cuando fui abusada, y lo dije, ni ese padre violento ni esa madre impotente hicieron absolutamente nada, y que yo había decidido de alguna manera dejar atrás como anécdota el abuso, se presentaba ahí, presente, absolutamente presente, y estaba la persona que yo más amaba en el mundo, que es mi hija, absolutamente en riesgo. Yo me había casado, me había enamorado, había tenido mi hija con un abusador de hijas, ¿no? O sea, para mí eso fue una cosa, un momento bisagra horrible, y también ahí también empiezo a darme cuenta que sola no podía. Era una realidad tan dolorosa, tan inabarcable para mí, tan insostenible, que ahí es también donde empiezo a intentar buscar madres que estuvieran en la misma situación que yo. Yo empecé a pensar cómo se hace para seguir viviendo a partir de tener que asumir esto, y ahí empecé a buscar madres.
Y como también contaba Sebastián en algún momento, yo ya estaba separada de este hombre hacía 5 años, así que voy al juzgado de familia, el mismo juzgado de cuando me separé, llegamos al acuerdo de alimentos y esas cosas. Voy a ese juzgado de alguna manera desesperada. Yo tenía la sensación que a ese desorden que había caído en mi vida, que era esto, el tener que asumir que este hombre era un abusador y había abusado de su hija mayor y que tenía que cuidar a mi hija, voy al juzgado de familia a decir, por favor, ayúdenme a cuidar a mi hija. Me encuentro que el juzgado de familia lo que hace es empezar a protegerlo a él. Paralelo a esto, o sea que Sebastián tiene su anécdota y cuenta claramente cómo la curia de alguna manera protege a su abusador, ¿no? La curia con respecto al abusador de Sebastián, esto que hacía en la escuela marianista, el colegio marianista, después Bergoglio también tuvo una actitud muy parecida cuando Sebastián le va a pedir ayuda. Esto que nosotros siempre vemos habitualmente, que es que supuestamente los malos apoyan a los abusadores, en mi caso, lo que pasó es que, en verdad, personas ligadas a organismos de derechos humanos, expresos políticos, militantes de izquierda, lo que podríamos decir las izquierdas, apoyaron al abusador, que se llama Dalmiro Suárez, es un expreso político, y en verdad tuvo apoyo directo de todos sus amigos en el año 2009, todos sus amigos que en ese momento, la mayoría de sus compañeros expresos políticos como él tenían cargos políticos y estaban de alguna manera en el poder y utilizaron su poder para de alguna manera dañarnos a mi hija y a mí. Y esto es clarísimo, y cuento esta anécdota para que cuando yo hago la denuncia en el juzgado de familia en septiembre, diciéndole, miren lo que me enteré, este hombre abusó de la hija mayor, ayúdenme, y en ese mismo momento además Romina, que es esta piba, esta heroína para nosotros que nos viene a contar su verdad, en ese mismo momento me cuenta además que el padre de este hombre, o sea, el abuelo biológico de mi hija, era también, había sido, ya estaba fallecido este hombre, había sido un abusador de niñas, múltiples niñas, incluidas las 3 nietas. O sea, yo ahí me entero que las 3 primas hermanas de mi hija también habían sido abusadas en ese entorno familiar por el abuelo. Todo esto, cuando llego al juzgado de familia, lo digo para que lo tengan en cuenta, de que en esta familia el incesto paterno-filial venía, paterno-filial o paterno con nietos, o abuelo con nietas, incesto, venía desde hacía décadas en este núcleo familiar y nunca se había hablado. Esto fue en septiembre. En diciembre, cuando tengo la primera entrevista en este juzgado de familia, las 2 peritos de este juzgado, que era una psicóloga en ese momento y una psiquiatra, que me evalúan a mí, en medio de la evaluación me dicen, hay que tener cuidado, que debido a sus antecedentes no se sienta perseguido. Y es ahí como tengo la confirmación de esto que ya me venían diciendo algunas personas, que algunas personas es la mamá de Romina. La historia es así. Este hombre fue preso político en uno de los últimos años, cuando estando preso en Devoto, el que una visita de los presos políticos era la mamá de Romina, que se llama Silvia, como yo. Entonces, esta mujer se pone en pareja con este hombre, con Dalmiro Suárez, dentro de la cárcel, y cuando sale él de la cárcel, va a vivir a la casa de esta mujer, donde ella vivía con sus 2 hijos, uno Romina y otro Mauro, de más o menos unos 9 años, 9 y 11 años, los niños. Por lo tanto, o sea, Romina, cuando después viene años después, cuando me viene a ver a mí, Romina tenía 36 años, Romina, y estaba hablándome de abuso desde hacía 20 años atrás. Cuando viene Romina a verme y me dice, vengo a avisarte para que no le pase a Jazmín lo que me pasó a mí, Romina hace la denuncia, además penal, pero que en ese momento se archiva inmediatamente porque todavía no estaba en ese momento ni siquiera la ley Piazza, esto es año 2009, la mamá de Romina seguía teniendo mucho contacto con los compañeros y compañeras que habían estado presos políticos, porque ella había sido visita de ellos cuando estaban en la cárcel. Entonces, por alguno de estos compañeros, se entera que habían hecho pacto de silencio y apoyo al compañero, habían hecho un asado de apoyo al compañero, donde tenemos las fotos.
donde cuando se enteran la denuncia de Romina y mi postura de defender a mi hija, lo que hicieron los expresos políticos fue un asado de apoyo al compañero y un pacto de silencio. Pacto de silencio que sigue vigente hasta hoy. ¿Por qué digo esto? Porque todas las veces que tuve acceso a hablar con alguno de los expresos, a hablarles de la situación, uno ve que esto es como una mancha de aceite. Cuando se enteran del pacto de silencio, entran en el pacto. Esto sabemos que las corporaciones mafiosas pasa esto, sabemos que dentro de la curatela y de la curia pasa esto, sabemos que todas estas cosas. Ahora, esto también pasa dentro de los organismos de personas que forman parte de organismos de derechos humanos. ¿Por qué me parece importante esto? Porque nosotros después de tantos años de venir trabajando el tema y viéndolo una y otra vez, por eso sacamos un comunicado el año pasado, que es que hicimos un comunicado, para mí es fundacional, porque es un comunicado de mucha base para mí, política e ideológica, en la cual decimos que nos declaramos ninistas. ¿Qué significa declararse ninista? Que en verdad, como adultos, tenemos que esforzarnos en poner la suerte de la infancia y privilegiar los derechos de infancia sobre nuestras comodidades, privilegios y lugares que hemos ganado por el solo hecho de ser adultos y adultas. Esto también lo hemos visto, hicimos este comunicado porque el año pasado, también siguiendo y acompañando una causa que se llama la causa Pirámides, donde un niño víctima de abuso le pide ayuda a su papá y a su madrastra porque era abusado por su madre biológica y la pareja de esta. Lo que vimos es que colectivos de derechos humanos, colectivos feministas, cátedra de derechos humanos y género de Puerto Madryn, de Chubut, una parte del gremio de la CTA, también de Chubut, hicieron causa común con la abusadora, hicieron todos comunicados y demás diciendo que es imposible que las mujeres abusáramos, que seguramente este niño mentía inducido por el padre. O sea, las mismas herramientas que utilizan los pedófilos intrafamiliares en líneas generales para desestimar las denuncias que hacemos las madres, se utilizó en este caso para defender a una progenitora abusadora. Cuando nosotros vemos esto, es como que terminamos de cerrar el concepto, y por eso decimos que nos declaramos ninistas, porque nosotros vemos que esta sociedad, además de patriarcal, machista, imperial, capitalista, además de todo eso, es adultocéntrica. Y cuando hay intereses de infancia o de un niño o niña en particular versus intereses de algún adulto o adulta, los adultos nos vamos a confabular en contra de los niños. Y esto por eso nos parece a nosotros un concepto muy importante, porque es un concepto político, y me parece fundamental. Nosotros decimos que para cambiar la sociedad y que se terminen los abusos, tenemos que cambiar el modo de relación. Y los modos de relación se van a cambiar si empezamos a relacionarnos desde por y con los más pequeños y vulnerables, que son los niños y niñas. Es un gran esfuerzo, les aseguro que es absolutamente incómodo. En mi caso, me significó ir atrás a mi infancia y ponerme a llorar como un animal todo lo que me había negado a llorar de mi vulnerabilidad de infancia y de mi profunda soledad. Me significó tener que asumir por qué pude enamorarme, sostener una pareja, tener mi hija y no darme cuenta que estaba con un abusador. Tuve que ir a asumir ahí atrás que el primer psicópata de mi vida fue mi padre, que mi padre me golpeaba y mi madre me obligaba a ir a dar el beso de las buenas noches, que ella me entrenó y él me entrenaron en ver que detrás del maltrato, el desprecio y el ninguneo puede llegar a haber algo de amor. Todo eso lo tuve que hacer en un curso acelerado en el año 2009, cuando Romina me viene a decir esto, porque era necesario que lo haga para poder defender a mi hija y para poder tener las herramientas de salir a defender a mi hija. Entonces, por eso digo que es incómodo, porque yo reconozco en mí la profunda incomodidad que me significó el tener que asumir mi responsabilidad adulta de defender a una niña, que era la única que no tenía ninguna posibilidad de defenderse, y era la única víctima absoluta. Eso es otro concepto que para mí es fundamental, y es que los niños, niñas y adolescentes son víctimas absolutas. Nosotras
mujeres podemos ser víctimas dentro de una pareja, pero siempre tenemos la chance como adultas de encontrarnos con otros, de pedir ayuda, de escuchar algo, de salir de esa situación, a pedir alguna manera en el afuera. Los niños y niñas, si no tenemos adultos activos mirando, el niño no tiene chance de golpear la puerta e irse, no tiene chance de decir me voy como si fuera de un trabajo, no tiene chance de pedir ayuda a nadie, está absolutamente encerrado en una realidad que si no tenemos adultos activamente viendo, mirando y haciendo algo, el niño o niña no tiene posibilidad de dejar de ser víctima. Y para eso también para nosotros es muy fundamental como concepto, y sobre todo para personas como ustedes que están trabajando con niños, niñas y adolescentes. El que tiene que tener la mirada atenta es el adulto. Y esto tenemos que saberlo, es un rol que tenemos que asumir. Sebas no lo dijo, y lo digo yo, que esta es una estadística que nosotros siempre hacemos nuestra, que decimos que Unión Europea hizo una encuesta que dice que el 20% de la población está sufriendo abuso antes de cumplir los 18 años. Significa que cada 10 personas, 2. El 50% de todos los abusados y abusadas es de manera incestuosa, o sea que cada 10 personas que conocemos, 2 están sufriendo abuso o sufrieron abuso, y una de ellas está siendo abusada por su padre, por su madre, por su abuelo, por su tío, por su padrastro, por su hermano. Esto es fundamental saberlo, porque entonces significa que como que un docente debe entrar en un aula donde tiene 30 alumnos y tiene que saber que hay 6 que están siendo abusados. De esos 6, 3 están siendo abusados dentro de su casa, pero además por miembros de su familia, por su papá, por su abuelo, por su padrastro, por su mamá. Es muy diferente la postura a decir, ay, me parece, creo, quizás, pues, o sea, la postura activa de ir a buscar, de saber que están, que los abusados estamos. Esto es lo mismo que cuando somos adultos y adultas. La mayoría de nosotros y nosotras hemos sido, ¿sí?, carne de cañón de psicólogos, psiquiatras, múltiples médicos, y sin embargo decimos en cuántos lugares estuvimos y nadie se dio cuenta, ni nadie pensó que quizás ese síntoma estaba diciendo que habíamos sido abusados o abusadas en la infancia. Cuando conversamos con personas que trabajan, por ejemplo, con personas con problemas en el consumo de sustancias, ¿sí?, con problemas de adicciones, algunos hablan de que hasta llega al 100% de las mujeres que tienen problemas de adicciones que han sido abusadas en la infancia. Y los varones se habla que aproximadamente un 80-85%. Significa que yo puedo estar viendo, en mi caso soy médica, trabajo en alcoholismo de hace años, puedo estar viendo un alcohólico y lo veo como alcohólico, cirrótico, su problema hepático, y en verdad la base, allá atrás, está el abuso sexual y el maltrato en la infancia. Y si yo no tengo herramientas o modos sociales, colectivos y profesionales para que ese dolor de infancia empiece a hablar, va a seguir hablando el alcohol. Y esto es fundamental, por eso para nosotros es tan importante el cambiarle de alguna manera la ecuación, y más que decir ante alguien que está a los gritos diciendo que fue abusado, empezar a estar atentos, porque en verdad entre nosotros estamos nosotros, pero también entre nosotros están los abusadores, y eso también es importante saberlo. Hay un cartel que habíamos hecho nosotros en algún momento, que ahora creo que hace bastante no lo ponemos, que poníamos, el abuso sexual contra la infancia existe, los abusadores también. ¿Y por qué es esto importante? Porque pasa esta paradoja. Si el abusador es alguien que no pertenece a mi grupo social de pertenencia y demás, creo que puede ser abusador. Por eso es tan fácil para nosotros hablar de abuso sexual dentro de comunidades, dentro de los barrios pobres, ¿sí?, dentro de algunos barrios o de algunas comunidades de pueblos originarios, o sea, en todos lados donde es el otro, esto lo digo que los curas entusiasman mucho como para señalarlos como abusadores. El 6% de todos los abusados han sido abusados por cura, 6%. O sea que el otro 94% es nuestro compañero de trabajo, es nuestro marido, es nuestra pareja, es nuestro tío, es el abuelo. Y esto que duele tanto, molesta tanto, es lo que en verdad tenemos que empezar a trabajar.
Ese dolor tenemos que empezarlo a trabajar, porque si no estamos absolutamente imposibilitados de empezar a hacer realmente un cambio hacia los niños, niñas y adolescentes, que mientras nosotros tenemos todo esto negado, siguen siendo abusados y abusadas, o maltratados. Hay encuestas que hablan de que los niños, hasta el 70%, estoy hablando de encuestas de Europa, o sea, hasta el 70% de los niños han sido golpeados por sus padres, madres o personas a cargo para ser educados. Hoy sabemos que esto está dentro del Código Civil y es un delito, pero hemos sido criados así y hemos criado así. Esto hay que revisarlo, hay que verlo. Y yo sé que a veces no tenemos demasiadas herramientas para cambiar, pero hay que empezar a pensarlas y a buscarlas. Y esto es central, y de nuevo, es muy incómodo. En algún momento Paco nos decía que dijéramos signos o síntomas de los que hemos sido abusados, y creo que de alguna manera ya antes también algo les estaba diciendo. En mi caso, yo además lo dije, ¿no? En mi casa yo lo dije, la mayoría de las veces nosotros nos encontramos en nuestro grupo de pares con personas adultas que nos cuentan que lo han dicho. El tema está que cuando lo dijeron, no fueron creídos. Entonces muchas veces ante ese decir y que no pasó nada, se bloqueó y se siguió la vida. Algo parecido a lo que hice yo. Yo no lo bloqueé, yo me acordaba de mis abusos y los decía, pero lo podía decir como decir, bueno, ayer me temí. No tenía ligado el abuso a la emoción, al profundo dolor, al profundo hueco, no solo del abuso, sino de la actitud de mis padres. A esto nos pasó a la mayoría. Pero cosas que también nos pasó a la mayoría, y muchos compañeros y compañeras se preguntan. Por ejemplo, una compañera decía la otra vez en un grupo, yo fui buena alumna hasta 6º grado, terminé 6º grado, 7º grado repetí. Nadie se preguntó qué pasó en el verano con esa niña que llegó a la escuela y fue otra. Se dice que son problemas de pubertad, que es la rebeldía, además. No, esa niña en el verano había sido abusada. Entonces llegó a la escuela y era otra niña. Nadie se percató. Muchos de nosotros hemos estado en consultorios médicos, ¿sí? Por cuadros convulsivos raros, cuadros febriles raros, todos cuadros que nunca terminaban de cerrar. Sin embargo, nunca nadie lo pensó. Ni hablar las veces que hemos ido a psicólogos o psicólogas. En mi caso, empecé a hacer terapia alrededor de los 20 años. Llego a hacer terapia porque estaba al borde del suicidio. Nunca mis psicólogos trabajaron el tema del abuso sexual conmigo. Jamás le dieron como importancia o fuerza en mi historia de vida al abuso sexual. Yo tengo que llegar al año 2009, 2010, empezar a armar grupo y empezar a hablar del tema y empezar a trabajar el tema conmigo y con otras madres y después con otros sobrevivientes para asumir que muchísimos de mis rollos, de mis locuras, eran por haber sido abusada y nadie se dio cuenta. Yo era en mi familia la actriz de la familia y la cantante. Actuaba todo el tiempo, me disfrazaba todo el tiempo, cantaba todo el tiempo, armaba teatro todo el tiempo, obras de teatro cuando venían mis tías y demás. De un año al otro pasé a ser la niña más lectora. A nadie le llamó la atención. Durante la adolescencia engordé más de 10, 15 kilos. A nadie le llamó la atención. Estas cosas que cuento de mi historia personal, la contamos una tras otra a los compañeros y compañeras, que le pasó muchísimas veces cosas a este nivel y que nadie se dio cuenta. Ni hablar de niños más pequeños que lo dibujan, lo pintan, lo juegan, y en las escuelas no son vistos. Por eso es tan importante esto de, yo digo, de alguna manera cambiar, de alguna manera el paradigma. No solo es estar atento cuando alguien viene claramente y me dice fui abusado o abusada, o me está pasando esto en mi casa, sino de estar atentos y leer los signos. Por eso es tan importante la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas. Ley que debiera ser absolutamente transversal en la currícula, que no es dar una vez un día una clase de los genitales femeninos y masculinos, sino que es replantearse los vínculos, los modos de comunicación, los modos de trato. Y esta ley, en verdad, que debiera ser transversal y que tendría que tener manejo de la Ley de Educación Sexual Integral desde la portera hasta el kiosquero, la señora de limpieza, no solamente el personal docente, sino también el personal no docente. ¿Por qué? Porque quizás la señora que vende los caramelos en los recreos está atenta y ve gestos y ve actitudes que quizás a la maestra se le escapó.
Y esto es tan importante, por eso necesitamos la aldea adulta dispuesta a mirar, dispuesta a tener alerta y ante cualquier cosa pensar que ese niño o niña puede estar sufriendo. Lo más probable en su casa o en su entorno. La mayoría de los abusados hemos sido abusados por personas de nuestra confianza o de nuestro entorno. ¿Por qué es esto? Porque el abusador necesita la confianza y la cercanía para poder abusar. La mayoría de nosotros no fuimos raptados, ¿sí? Y llevados y por extraños, sino que fuimos abusados por personas en las que confiábamos. Esas personas en las que confiaban aprovecharon ese lugar de poder y de confianza y de cercanía para poder abusarnos. Y ese es el primer gran daño que ha hecho el abuso en nosotros, que es la gran traición. Los adultos que teníamos alrededor nos traicionaron nuestra confianza, traicionaron nuestra inocencia, y te metieron una sexualidad que no correspondía a la edad biológica ni al vínculo que tenías con esa persona. Y esto es la definición de abuso. Abuso sexual es la irrupción de la sexualidad adulta en la vida de un niño o niña que no tiene edad, ni tiene vínculo con esa persona, ni tiene capacidad psicológica de poder entender el ingreso de esa genitalidad adulta en la vida nuestra. Eso es lo desestructurante del abuso sexual. Por eso, abuso sexual es mostrarle películas porno, mostrarle fotografías, pasearse desnuda o desnudo. No hace falta ni siquiera tocar a un niño o niña para meterlo en una situación sexualizada que va a tener implicancias y daño en ese niño o niña. Y esto es muy importante, porque a nivel judicial todavía muchas veces se mueve esto de que si hubo acceso carnal, no hubo acceso carnal. Nosotros en nuestro grupo, en verdad, todos los que vienen al grupo y todas, no tenemos ni idea cómo fue su abuso. Y sin embargo, todos compartimos los signos, los síntomas, las sensaciones, las emociones, los miedos, el gran dolor que significó el haber sido abusado. Y esto también es importante porque yo creo que hay muchísimas veces situaciones intrafamiliares que se dan por ignorancia, no siempre. Y esto también y es muy importante, por eso también la ley de educación sexual integral. No siempre una persona se da cuenta que quizás está teniendo un lenguaje, un tipo de lenguaje, un tipo de vinculación con un niño o niña que no tiene nada que ver con ser grosero, sino que tiene que ver con que estás irrumpiendo con imágenes o vocabulario sexualizado que ese niño o niña no tiene ni posibilidad y que realmente está irrumpiendo en él y lo está dañando. Eso se puede educar, eso se puede aprender, y eso es muy importante que también lo sepamos, lo hablemos y lo vayamos viendo entre adultos. Nosotros siempre hablamos de los adultos de buena voluntad. ¿Por qué? Porque del otro lado están los pedófilos y los cómplices. Pero consideramos que los adultos de buena voluntad, los que no estamos a favor del abuso sexual ni de dañar a niños, niñas y adolescentes, a los que nos importa, tenemos que empezar a tener conductas activas, de apoyo, de cuidado, de mirada. Yo siempre digo que es muy importante llorar nuestras propias infancias, porque a las personas como yo lo que nos pasa es que no tuvimos adultos protectores ni los vamos a tener. Y tenemos la obligación de cuidar a niños, niñas, adolescentes. Eso a la niña que fui le da mucho dolor. Y en algún lugar lo tengo que llorar. Y lo lloro con mi grupo de pares, con otros adultos, que también van a conocer de alguna manera esa sensación de profunda soledad que tenemos todos los adultos y adultas que hemos tenido infancias muy duras, pero y que en verdad esa infancia muy dura no tenemos modo de repararla en el pasado, el modo que tenemos de repararlo es haciendo hacia el futuro y en el presente esto, ¿no? El compromiso con la infancia de hoy. Pero hay algo que tenemos que llorar, y esto yo también siempre invito a que lloremos mucho entre adultos nuestras infancias, nos abracemos, lloremos, hagamos grupo, y después salgamos a defender a los niños activamente, porque realmente, si no lo hacemos, estamos perpetuando el abuso sexual contra niños, niñas, adolescentes. Y algo que también me parece importante, y ya voy terminando si tenemos espacio para charlar, que nosotros repetimos mucho, y es que, por un lado está el Poder Judicial y el Estado que tiene la obligación de hacer lo que tiene de la obligación, pero en mi caso, nombrando la Convención de los Derechos del Niño, a mí me obligaban a vincular a mi hija con su progenitor abusador en la casa de la abuelita paterna, donde ya sabíamos
que esa abuelita no había podido proteger a nadie. Bueno, para el juez Rondina de la Plata, juez de familia, eso estaba bien. O sea, la niña tenía que volver, y nombraba la convención. Los artículos de la convención que dicen que los niños tienen derecho a tener una familia. Lo que este señor no entiende es que el que rompió el vínculo de familia es el adulto abusador. Es la abuelita que no protegió a nadie. Esa abuelita rompió el pacto familiar o el concepto de lo que es ser familia, que tiene que ver con amor, protección, cuidado hacia los más débiles, que son los niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, el juez me obligaba. Entonces, el poder del Estado debiera ser proteger la infancia, pero hasta ahora viene en falta, y vemos que en verdad está bastante en falta y sigue en falta. Esto es claro, miremos los números. Estamos diciendo que el 20% de la población sufrió abuso, el 50% es incestuoso. Yo quiero por otro lado que ustedes me digan cuántos condenados conocen. Y ahí ya tenemos la cuenta de la falta del Estado, ¿no? La mayoría de las madres protectoras se comunican desesperadas porque todo el tiempo los jueces están haciendo lo que me hicieron a mí, obligar a las revinculaciones, sacar las tenencias, entregárselo a los chicos al abusador. O sea que el Estado atrasa. Ahora nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer? Y tenemos muchísimo para hacer. Por ejemplo, cuando nos enteramos que hay un abusador entre nosotros, porque hay alguien que está diciendo, o nuestra familia, el núcleo familiar, mira a la prima y dice, mirá, el abuelo cuando yo tenía 5 años me tocaba la cola. Bueno, a ese abuelo no se lo invita a los cumpleaños, a los casamientos, a la Navidad, a la Pascua. La casa familiar es para la víctima. Y para los agresores, si tengo mucho cariño a ese agresor y me da conflicto, me puedo encontrar en un bar. Pero la casa tiene que quedar claramente que es para niños, niñas y adolescentes protegidos, porque yo sé que si ese agresor vuelve a estar en contacto con niños y niñas, va a seguir agrediendo. Siempre decimos, aunque tengan 400 años, van a seguir abusando. Pero además, tengo que hacer un gesto claro de no permiso social al abusador y un gesto claro de apoyo, mimo, apachuche al sobreviviente que se animó a hablar. Y esto es fundamental, y esto lo podemos hacer todos y todas, en cada uno de los ámbitos. Y rápidamente voy a contar, el año pasado, para el 24 de marzo, porque, bueno, yo también soy militante y vengo de ambiente militante, no solamente, o sea, este señor, soy mucho más joven que este hombre, pero yo también venía de militancia y en ese ámbito lo conozco, a esto voy. Los compañeros y compañeras que eligieron ser cómplices del abusador también habían sido compañeros y compañeros míos de militancia, pero cuando se enteraron del conflicto les resultó más cómodo seguir protegiendo al agresor y no a mí como mamá protectora de una hija, ¿no? Ni a Romina, que su mamá había sido a la visita de muchos presos. O sea, esto marca lo que es la comodidad de los adultos, ¿no? Y la complicidad. Uno de los cómplices de Danilo Suárez fue Fernando Tato Dondero, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Y fue tan así que el año pasado, en la marcha del 24 de marzo, lo cruzamos a este señor denunciado por abuso, como es Danilo Suárez. Lo encontramos en la marcha del 24 de marzo, dentro de la columna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Es ahí cuando yo lo veo, lo empiezo a correr, empiezo a gritar, hay un pedófilo en la marcha, qué sé yo. En esa misma marcha también estaba mi hija con otra amiga de la misma edad, y tenían que terminarse escondiendo las dos nenas para no cruzarse con este tipo, ¿no? Estas situaciones en las cuales un pedófilo anda tranquilo en una marcha de derechos humanos y su víctima tiene que estar escondiéndose. Y esto también habla de complicidad por parte de personas que se supone que pelean y que han dedicado su vida a los derechos humanos. Bueno, esta anécdota termina linda, porque en verdad este encuentro con este hombre y el haber ido después a ver ahí a Fernando Tato Dondero a la marcha y decirle seguí siendo cómplice de un pedófilo, hizo que nosotros esto lo comunicáramos dentro del sindicato de prensa, nos comunicáramos con compañeras dentro del sindicato de prensa que tomaron la causa como algo propio, y se terminó armando una reunión dentro del sindicato de prensa de Buenos Aires, donde fuimos Romina, su mamá,
yo, bueno, Sebastián, Tato Dondero y otros compañeros del gremio, y de alguna manera le reclamamos y pudimos hablar con Fernando Tato Dondero que su actitud de años era inaceptable. Bueno, hubo mucho llanto, mucho pedidas de disculpas y demás, y después, un poquito de tiempo después, para el 19 de noviembre del año pasado, y eso está todo en prensa, está todo en las páginas si lo buscan, hicimos una actividad dentro del Sindicato de Prensa de Buenos Aires de visibilización con muchos periodistas, donde vinieron periodistas de diferentes medios a ver cómo había que hablar y cómo había que comunicar el tema del abuso sexual, porque es fundamental los modos de comunicación con respecto al abuso sexual. Y esto también llevó a que después Fernando tuvo una reunión con Romina, se reunió con mi hija, o sea, como que de alguna manera hubo un cambio de actitud. Yo no diría que llegó a tener una clara postura de pedir disculpas, pero sí de acercarse a las víctimas y de escuchar. Y esto lo quiero decir porque es un cambio de actitud, que es lo que le estamos pidiendo a la mayoría de los adultos y adultas, que en verdad uno en su momento se puede haber equivocado, puede haber tomado el camino fácil, o el que le resultaba supuestamente más cómodo, pero siempre ese camino cómodo implica que hay víctimas que están sufriendo y siguen sufriendo. Y bueno, y esto que pasó en el sindicato de prensa se los cuento porque fue un evento muy importante, muy enriquecedor, y es lo que esperamos que en verdad en todos los ámbitos se pueda generar. Y es esto de alguna manera terminar con las complicidades con los agresores. Cuando hay una denuncia, cuando hay alguien que habla y que dice, esto me sucedió, hay que darle entidad a esa palabra y hay que actuar en consecuencia. Y el actuar en consecuencia es que el Sindicato de Prensa de Buenos Aires nombró a Dalmiro Suárez como persona no grata, por lo tanto, nunca más va a poder ir a una marcha, por lo menos dentro del sindicato, y no va a poder entrar nunca más al Sindicato de Prensa. Si su amigo lo quiere recibir, lo recibirá por fuera, pero no dentro de un sindicato. Para nosotros esto es algo fundamental e importantísimo, porque es empezar a mostrar claramente que no tenemos permiso social hacia los agresores, más allá de lo que haya hecho el Poder Judicial, que en este caso las denuncias que yo hice fueron archivadas y la denuncia de Romina fue archivada por un tema de prescripción. Pero a nivel social y colectivo estamos logrando que este hombre, o sea, no por lo menos no se pueda pasear alegremente y que sus víctimas estén escondidas. Así que esto me parece importante y le quería compartir, y ahora podemos tener un espacio como para seguir charlando, y yo les agradezco muchísimo el estar acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Qué importante eso. Pensaba en un fino hilo conductor que hay con el tema de la violencia de género, ¿no? Que a veces en ciertos espacios se cree, entre comillas, increíble que tal persona pueda cometer ciertos actos. Bueno, ahí tenemos un montón de preguntas. En algunos quería compartir en pantalla, por si alguien lo necesita. Este es el Facebook de Adultos por los Derechos de la Infancia. No sé si está viendo. Yo no lo veo, ¿eh? Ahí. Ahí está, buenísimo, ahí sí está. Ese es el Facebook. Bueno, ahí estamos en la Casa de la Plata, ¿ven? Esa es la casa nuestra que nos tuvimos que escapar con Jazmín en el año 2010, y que todos los 19 de noviembre, este año no lo vamos a poder hacer, hacemos como un gran evento donde Jazmín se encuentra. Jazmín es esta, bueno, no sé si ahí la ven, bueno, está ahí atrás de Sebastián. La que no es japonesa es Jazmín. Esa es japonesa, la de al lado, Jazmín. Ese es Cacho, el papá de Sebastián. Esa es Jazmín. Jazmín se encuentra con sus amigos de la zona rural, sus amigos de Capital, sus amigos del club, o sea, es como un evento realmente muy lindo y muy reparador, porque además queremos mostrar lo que pasan las mamás protectoras y los niños y niñas cuando intentan proteger a sus hijos, y en mi caso me pude escapar con mi hija, pero bueno, pagamos con el hecho de perder. Jazmín perdió la escuela, sus amigos, sus compañeros, su lugar de pertenencia, vivir escondidas, o sea, siempre tiene un costo, ¿no?
cuando debiera uno quedarse tranquilo diciendo el Estado me está protegiendo o está cuidando a la niña. Pero bueno, para nosotros es una alegría, bueno, y ahí estábamos en la casa, ¿no? Buenísimo. Y algunas preguntas, las tocaste, pero bueno, por ahí querés profundizarla. La más común que nos fue llegando hoy a través de estos días es cómo uno se da cuenta cuáles son las señales. Nosotros colaboramos con ciertos comedores y merenderos y espacios comunitarios. Entonces, nuestro interés de esta charla y de todas es siempre hacer docencia, que sirva esto para promocionar y proteger derechos. Entonces, te la vuelvo a hacer. Por ahí querés subrayar algo en particular, Dale. pero las dos preguntas básicamente es ¿a qué señales uno tiene que estar atento? Y otra pregunta, si la querés contestar ahora también, y también invitamos a dejarlas en el chat, en el Facebook, por WhatsApp, si es cierto o no que los chicos mienten. ¿Es posible eso? ¿Hay algún tipo de estadística? Porque siempre el golpe puede llevar a eso, a creer eso, que el nene me está mintiendo, o la nena. Así que te dejo esas preguntas por ahora. Bárbaro, bien. Con respecto a los síntomas, nosotros decimos que cualquier cambio de conducta en un niño o niña, tenemos que pensar que algo le está pasando y que, bueno, el abuso sexual es algo muy frecuente que le pueda estar pasando. Nosotros siempre, esto que decía, nos sorprendió muchísimo en nuestra vida, nos sorprende como adultos el ver cómo habíamos tenido muchos síntomas y nadie los había visto. Esto que digo, en mi caso, por ejemplo, siempre tuve muy buen rendimiento escolar. Pero yo pasé toda mi adolescencia con cero contacto con gente de mi edad, cero, ninguno. Por ejemplo, otras compañeras o compañeros cuentan lo contrario, o sea, ponele, múltiples relaciones sexuales de riesgo, tener conductas adictivas, accidentes, conductas medias como suicidas, y uno dice, es un adolescente. Bueno, no, preguntemos un poco, miremos un poco. Muchos en la escuela, por ejemplo, cuentan esto, o fracaso escolar. A mí me parece dibujos, o sea, por los dibujos, los niños, por los juegos. Los niños hemos hablado de todas las maneras posibles. Ahora, el tema está que teníamos adultos que no tenían ganas de escuchar, que no querían ver, o que no sabían ver. Y esto es importante, estar atentos a cualquier cambio y dar la posibilidad de que el niño o niña pueda contarlo. Por eso también es tan importante la ley de educación sexual integral, porque da un ámbito, un contexto en el cual el niño o niña puede contar, puede hablar, puede plantearse que quizás ese modo de relación que tiene en la casa con él su hermano mayor no está bien. Porque muchas veces nos pasa que aún siendo grandes, muchos compañeros y compañeras no pueden definir, hasta muchas veces de venir al grupo, que eso que les pasó había sido un abuso sexual. Entonces es muy importante, lo que uno se plantea son los modos de relación. Por eso es tan importante cómo nos empezamos a mover y a relacionar con los niños y niñas y qué ámbitos les damos para la charla, para contar, para plantearse. Con respecto a si los niños o niñas mienten, ese es un gran invento, ya se sabe que no. Eso es lo que utilizan los abogados defensores de pedófilos. Eso es lo que inventó de alguna manera, lo inventó. En Estados Unidos hubo un señor que se llama Richard Gardner, que fue un perito de muchas causas. Richard Gardner creó un síndrome que se llama síndrome de alienación parental, en el cual lo que decía es que el niño o niña habla de sus abusos alienado por algún familiar. La mayoría de las veces es la mamá. Porque también hay que saber que el abuso sexual es un abuso de poder. Nosotros, en verdad, lo corremos de la esfera sexual. Nosotros consideramos que el abuso sexual contra la infancia es un abuso de poder. Es una persona que le da placer avasallar, pasar por encima del otro, utilizar su lugar de poder para avasallar al niño o niña. Utiliza la esfera sexual, pero el avasallamiento es la base de ese delito. Bueno, la cuestión es que este señor, Richard Gardner, decía que los niños hablaban de abusos sexuales inducidos por un progenitor, por una madre
la mayoría de las veces madre, ¿qué le llenó la cabeza? Y también de nuevo por esto, en una sociedad patriarcal y machista, la mayoría de las veces el que detenta el poder es el varón. Por eso, la mayoría de las veces, ¿me están escuchando? Sí, sí, perfecto. Ah, porque se me cortó la imagen a mí. La mayoría de las veces el que abusa es el varón, porque en una relación patriarcal el que detenta el poder es el hombre. Pero este mismo tipo de recurso es utilizado también para defender a mujeres abusadoras, diciendo que el niño habla inducido por, en este caso, un padre que le llena la cabeza. Y hay que saber que los niños pueden llegar a mentir en función de algo. Cuando uno dice a los niños, y sí, un niño puede mentir diciendo, no, no me comí el flan que había en la heladera. Ahora, lo que no puede sostener nunca un niño es hablar de situaciones o de partes del cuerpo o de circunstancias que no haya vivido. ¿Y qué beneficio tendría el niño diciendo algo así? ¿Y cuánto tiempo puede sostenerlo? O sea, es impensable que un niño o niña pueda decir, contar algo que no le sucedió de este tipo de situación, como es un abuso sexual. O sea que en este caso nosotros sabemos que absolutamente los niños no mienten. Ahora también, la mayoría de las veces los niños no hablan. O sea, el niño que viene y cuenta es la menor de las veces. La mayoría de las veces lo que uno tiene que leer como adulto son los signos, los síntomas, los dibujos, los juegos. Se llega a la conclusión con un adulto atento. Por eso se hace hincapié en que el niño miente cuando el niño habló, que en verdad es las menos de las veces que los niños hablan. Y esto también hay que saberlo. La mayoría de las veces los niños no nos dicen que están sufriendo abusos. Y ahí es donde tenemos que tener una sociedad adulta dispuesta a mirar y ver los signos y síntomas que tienen estos niños. Y esto es muy importante. Qué importante la implementación plena, ¿no? de la ESI. Y otra pregunta común que acá la deja May en el chat, ¿qué hace uno cuando llega una declaración de un niño o una niña abusada? ¿Cuál es el protocolo? Y es la pregunta que también se repitió varias veces. Bueno, ¿qué hacemos? Y ahí nosotros lo que decimos ahí es, bueno, en cada lugar es como diferente. Hay que mirar en qué lugar estoy. Por ejemplo, si es un docente y demás, siempre hay como una cadena, como uno diría, de mandos, ¿no? Donde uno hace la denuncia y eso después lo hará la directora y uno tiene que ver. Lo importante, o se puede llamar por teléfono y hacer una llamada a las líneas que la línea 137, la 144, la 102, las diferentes líneas donde podemos llegar a hacer denuncias o contar que nos parece, suponemos, o un niño nos contó y nos dijo que estaba sufriendo abuso. Tenemos que saber que a partir del año pasado, el abuso sexual contra la infancia es un delito de instancia pública. Esto significa que cualquier persona puede hacer la denuncia y que el Estado está obligado a seguir esa denuncia. Antes, si yo que soy vecina sospechaba y hacía la denuncia, después tenía que ir la madre o el padre a decir continúo con esta denuncia. Cosa que era muy loco pensando esto, la mayoría de los niños son abusados dentro de sus casas, es muy poco probable que su agresor vaya a seguir la denuncia. Entonces esto es lo importante, por cualquier vía que podamos, uno puede dar la comunicación de que estamos pensando que hay un abuso sexual y a partir de ahí el Estado está obligado a actuar. Para nosotros es importante acá también juntarse o comunicarse con otras personas, nunca solos o solas, porque es mucho más probable que si yo, por ejemplo, hoy sé que una niña o niño está siendo abusado acá al lado, a mí me conviene primero, ¿sí?, comunicarme con alguna otra persona o alguna entidad del barrio, Lo con colectivo alguna siempre. organización. ¿Cómo? Lo colectivo siempre, sea un caso Totalmente, de violencia policial, violencia de género, siempre totalmente. actuar junto a otros.
Totalmente. Y ahí ver cómo se hace la denuncia, y después algo que nosotros pensamos es que hay que también de alguna manera seguirla la denuncia, ¿no? No sé si se acuerdan que hace poco creo que fue en Tucumán un caso, ¿no? Donde una vecina que ya había denunciado que las niñas eran prostituidas, la vecina, como nadie le daba bolilla, al final tuvo que ir a buscar a la policía, cerró la calle para que no se escape nadie. O sea, tomaron esas vecinas la actitud activa de hacer algo y de obligar al Estado que haga algo también. Por eso para mí es importante juntarse con otros, decir, bueno, a mí me parece, o fulanito me dijo, lo que es muy importante es que si un niño, niña o una persona adulta nos eligió para decirnos lo que ha pasado, sepamos que eso es un tesoro. Hay alguien que por alguna razón nos está entregando la herida de su vida. Eso tenemos que cuidarlo con mucho amor y básicamente creer lo que nos está diciendo y decir, voy a buscar ayuda, te voy a seguir escuchando, vamos a ver cómo hacemos con esto. Lo que no hay que hacer es lo que hicieron mis padres, que es escuchar y no hacer nada. Porque eso te hace tener la idea de que algo tan grave que vos estás sintiendo en el cuerpo como algo grave, a nadie le importa. Por eso es muy importante que si alguien nos lo dice, tengamos ese momento de respirar profundo y de marcar que nos parece importante, que es algo realmente muy fundamental y que vamos a buscar ayuda, porque quizás no tenemos en el momento la respuesta, pero sí nos podemos comprometer a buscarla. Sí, en el caso lo mencionabas hoy de las escuelas, pero no solamente las escuelas. Están acá en Mar del Plata y en Batán, calculo que también en otros lugares de la provincia, los CPDEN, los Centros de Promoción de Derechos, donde uno puede y debe acudir, si fuera en el caso del ámbito escolar, que no encuentre las respuestas adecuadas, uno puede ir directamente. Totalmente. Ahí pidió la palabra May, ya te doy. Mariana Parzón pregunta, quisiera preguntarle a Silvia, se supone que los delitos de abusos sexuales en la infancia no prescriben. Entonces, ¿por qué las causas de las chicas prescribieron? Ajá. El delito no prescribe desde el año, creo que es 2015, ahora Sebastián me va a pasar mejor mucho los años, creo que de 2015, 2016. Salió la ley de respeto a los tiempos de la víctima, Hace de las bastante víctimas. poco. Y entonces, ¿qué pasa? En algunos juzgados los jueces eligen de alguna manera decir, bueno, como esta ley es a partir del año 2015 o 2016, los delitos a partir del año 2015 o 2016 para adelante rige esta ley, los que se hicieron para atrás no. Nosotros consideramos que habría que darle una vueltita de rosca a esa ley, aunque sea en el concepto, en que es importante que se escuchen y se lleve adelante la investigación de las denuncias, no solo para dar justicia a esa víctima que se está presentando, que ya tenemos una ley que dice que los tiempos de las víctimas hace que quizás pasen décadas sin que se pueda hablar, sino que además es fundamental para proteger a los niños y niñas de hoy. Porque si yo a esa denuncia le doy entidad e importancia, sé que ese abusador siendo investigado, de alguna manera, lo estoy retirando del circuito de su familia o de su entorno para que siga abusando. Por eso nos parece central a nosotros que en verdad el Estado entienda la responsabilidad que tiene, de que lo que no prescribe jamás es su obligación de cuidar la infancia. Y si ellos se enteran hoy, el Estado, de que hay una persona que abusó de un niño o niña, aunque sea hace 30 años atrás, tiene la obligación de ver esa persona dónde está, porque lo más probable es que siga estando en contacto con niños y niñas y siga abusando. Esto es lo que nosotros estamos reclamando todo el tiempo y tratamos como de mover de alguna manera para que el Estado argentino y sus operadores, como son los jueces, empiecen a tener en cuenta esto, ¿no? Su obligación de cuidar la infancia de hoy, más allá de dar justicia a ese sobreviviente que está pidiendo reparación y justicia. Bien. Beatriz preguntaba por Facebook, voy a buscar la pregunta, ¿por qué hay más abusos en las escuelas católicas? No sé si es así, pero te pregunto. No sé, Sebas, ¿estás ahí? No sé si Sebastián tiene el dato. Nosotros vemos que hay abuso en las escuelas, en todas las escuelas. En todo lugar donde hay adultos, los niños están en riesgo. Es al revés el concepto que uno tiene. Los niños están siendo cuidados por un adulto, me quedo tranquila. No. Tengo que comentarles que el progenitor de mi hija es docente,
no trabaja como docente, pero de hecho es docente, y no es casual. Porque en verdad primero soy abusador o abusadora y después elijo profesión. Por eso, un abusador o abusadora va a elegir ser maestra, maestro, cura, médico, médica, enfermera, trabajar como Boy Scout, va a intentar siempre estar en contacto con niños y niñas y estar en lugares en situación de poder. Fíjense, el ex hermano marianista, Fernando Picciocchi, lo echan de ser portero y va a ofrecerse como voluntario a un lugar donde hay niños, niñas y adolescentes vulnerables. El tipo necesita tener una situación de contacto con niños y niñas y además una situación de poder, y además con niños que tengan alguna vulnerabilidad que a él le posibilita entrar en una situación afectiva cercana con alguno de estos niños con chance de abusar. Esta es la mentalidad de los abusadores y esto es lo que tenemos que saber. Otra cosa, nosotros insistimos en no solamente, por eso decimos niñas, niños y personas vulnerables, porque nos hemos enterado, por ejemplo, de otro caso, también un cura, que había abusado hacía muchísimos años, por lo menos de una sobrina de él, que ahora anciano, discapacitado, en silla de ruedas, había abusado de la señora de limpieza del lugar ese donde estaba. Por eso hablamos personas vulnerables, porque eso marca que estas personas necesitan tener una relación de poder sobre otro, y es ahí donde abusan. Por eso yo tampoco lo dejaría a ninguno de estos hombres. Mañana el padre Grassi sale de la cárcel, no le permitiría que vaya a trabajar a un geriátrico, ni le permitiría, en verdad no le permitiría que vaya a trabajar en ningún lugar donde haya seres humanos. Yo creo que pueden trabajar en oficinas de noche, limpiando o trabajando con computadoras desde su casa, o no sé, siempre con control y siempre sin relación de cercanía o de poder con ningún ser humano, porque donde tengan una relación de poder van a volver a abusar. Bien. Con respecto Ahora, a si hay más abuso dentro de la Iglesia Católica que fuera de las otras iglesias o fuera de las otras escuelas, no lo sé. Por eso a ver si Sebastián tiene el dato. bueno, te damos la palabra, May. ¿Querías preguntar, comentar algo? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. ¿Se me escucha? Sí, un Bien, poquito más perfecto. alto. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Bien, bien, perfecto. Ahí va. Muy bien. Bueno, antes que nada quería agradecerles, excelente. Debe ser todo un trabajo y principalmente en equipo, ¿no? Y bueno, genial unir fuerzas y poder articular cuantos más seamos laburando juntos. Creo que se van a modificar esos pequeños detalles en las leyes que va pasando el tiempo y se le van agregando detalles. Por suerte algo se hace, así que bueno, pero sin la fuerza entre todos no sería posible, así que bueno, los felicito claramente. Entre vecinos, amigos, tenemos una ONG, la estamos conformando, estamos abarcando algunos temas. Principalmente me ocupo de hacer un curso ahora de acompañante para víctimas de violencia de género, o claramente lo que es abuso infantil, trata, miles. Y bueno, y hay que ser cada vez más fuerte para ver tanta realidad y que nos tocó a todos. De alguna u otra forma, a todos nos pasó y lo naturalizamos, o de pronto empezó a pasar el tiempo y es como que lo fuimos guardando abajo de la almohada, pero bueno, cuando vemos a nuestros hijos y vemos también con todo este problema del coronavirus y el aislamiento y todos encerrados en una casa, empezamos a trabajar con Paco y con gente que tenemos en común en comedores y se veía realmente que los chicos, los padres y bueno, y todo lo que significa, ¿no? Y empezamos a ver cómo podíamos llegar. Soy del sur, tengo amigos que se fueron dispersando por todo el país y tengo contacto con ellos. Entonces me intrigó a ver qué pasaba en otras provincias, cuál era la realidad. Y me encontré con temas, o sea, principalmente infantil, y algo que me quedó sonando mucho, decir cómo, o sea, aparte, bueno, por ejemplo, en Bariloche
uno de los principales problemas es el suicidio infantil, que viene acarreado con todas estas cosas, ¿no? Luego en Misiones, en todo lo que es Iguazú y esas partes, bueno, aparte de lo que es trata, es cómo lidiar con una cultura, que en realidad el principal es el embarazo infantil. Pero también el tema de abordar en esos lugares es cambiar todo. Obviamente que esto lo tenemos que cambiar como sociedad. La educación sexual en las escuelas es elemental, pero también nosotros tenemos que cambiar como sociedad para enfrentar. Pero ¿cómo cambiamos una cultura en las que, cómo vamos a denunciar una cultura que nada, que es naturalizado, es parte de su realidad, que tengan relaciones entre ellos, niñas con adultos, y que el embarazo es a los 12 años ya, y lo festejan, que también hubo un tema con eso. Después en Santa Cruz, bueno, también sonaron algunos temas con respecto a lo que es curas. Hicieron un escrache bastante importante, no sé si se enteraron, no tengo la data. Pero bueno, principalmente era, quisiera saber si hay algún proyecto para abordar en lo que son las comunidades aborígenes, por así decirlo, que se ve naturalizado, pero no se puede hacer nada. ¿Cuál es la postura nuestra? Porque no lo podemos ver. No. Creo que todos coincidimos con que no está bueno, pero ¿qué se hace? Nosotros, por lo menos, desde nosotros, lo que vemos es que habría que hacer estadísticas bien hechas y demás, pero nosotros vemos que el delito de abuso sexual es absolutamente transversal a toda la sociedad. No encontramos diferencias ni por clase social, ni por acceso, ni nada. La verdad, no la encontramos. Pero particularmente de algún grupo en especial, yo creo que hay que estudiar ahí, si hablamos de grupos de pueblos originarios, yo creo que hay que mirar lugar por lugar, en lugares aislados y demás. Yo me animaría a que me parece que hay que ver lugar por lugar, de qué estamos hablando. Primero, si realmente están pueblo así originario, porque después de tanto exterminio, tanto daño, tanto pasar por encima, nosotros habría que revisar un poco, ¿no? A qué le llamamos pueblo originario. Y creo que en cada lugar cada uno va a tener que trabajar según su lugar y viendo los modos de vinculación. Para nosotros lo que es fundamental es el modo de vinculación. El modo de vinculación que nosotros tenemos en Occidente, que permite, facilita y hace que perdure el abuso sexual contra niños y niñas y adolescentes, es el hecho de que el más fuerte arrasa al más débil. Y ese es el modelo de relación que hace que siga habiendo femicidios, daños y demás a las mujeres como débil, y que los niños y niñas, como el más débil de todos, sean dañados y exterminados de alguna manera en este modelo de relación. A mí me parece que es eso lo que, si uno dice qué es lo que buscaría para cambiar, es los modelos de relación. Por eso es tan importante, nosotros hablamos de la Ley de Educación Sexual Integral, como un modo de empezar a hablar esto, de los modelos de relación. Como, o sea, empezar a hablar de noviazgo violento, empezar a hablar de esto de la elección, del elegir qué hago con mi cuerpo, este tipo de cosas que muy de a poco tenemos que empezar a discutirlas y a verlos y abrírselas a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Así que me parece que eso en cada lugar está el gran desafío de ver cómo hacemos para, en la particularidad de esos vínculos, cómo hacemos para tener relaciones más sanas y enseñar a los niños y niñas y hacerles valer sus derechos, ¿no? Me parece que esto es fundamental. Igualmente creo que le es mucho más fácil a cualquiera hablar de los abusos sexuales dentro de comunidades que no me pertenecen, de la que no formo parte, que hablar del abuso sexual de mi abuelo con mi tía.
Y nosotros invitamos a que hagamos el esfuerzo de empezar a hablar del abuso del abuelo con la tía. Porque nosotros en cada uno de nuestros lugares de familia tenemos muchas cosas para resolver y quizás en ese mecanismo de empezar a resolver los problemas que tenemos en nuestra propia familia o grupo de pertenencia, vamos aprendiendo cómo ayudar a esos niños que, como decimos, tienen otra cultura, otro modo. Ahora, en esos modos nos resulta muy fácil ver el abuso. Ahora, qué difícil nos resulta tomar actitudes concretas y pasos concretos contra los abusadores de nuestra infancia o los abusadores de nuestras primas, amigas, amigos. Y esto nos parece a nosotros central, porque creemos que podemos empezar a cambiar el mundo paso a paso, empezando desde el adentro hacia afuera. Todo lo contrario a lo que nos decía la revolución, ¿no? ¿Qué nos decía? La revolución nos decía, vayamos a tomar el sistema económico, vayamos a tomar las estructuras de poder y desde ahí cambiamos todo. Hemos visto que eso fue un fracaso. Nosotros decimos, empecemos desde adentro de casa a ver cómo hacemos y vayamos aprendiendo y viendo, y de ahí vayamos viendo a ver qué funciona y qué podemos hacer dentro de estas comunidades que quizás estamos trabajando, o tenemos cercanía, o somos docentes, o médicos, bueno, ¿cómo podemos empezar? Pero para poder empezar en esas comunidades que de alguna manera no son lejanas, porque estamos ya hablando de que es otra cultura y otro modo, empecemos a ver qué hacemos hacia adentro. Occidente como tal es nefasto, nuestro modo de crianza ha sido nefasto, estamos al borde de exterminar el planeta, y en verdad eso se debe al modelo de relación, como yo digo, bueno, decimos capitalista, imperial, machista, patriarcal, explotador, y con todo eso salimos a abusar niños. Entonces nos parece eso, ¿no? Empecemos paso a paso en donde tengamos nosotros en primera persona algo para hacer y vamos a aprender y vamos a ver qué hacemos en las otras comunidades. Sí, por eso hoy hablaba de qué importante lo que comentaba de esta persona, ¿no? Que está en un lugar o en un colectivo, que podemos estar claramente nosotros, donde nos ubicamos en cierto espacio de defensa de derechos humanos y demás, y nos parece increíble, y siempre estamos mirando otras comunidades, otros, y nunca para adentro, ¿no? Nos quedan 2 preguntas, estamos muy bien con los tiempos, vamos justito. Verónica pregunta, ¿qué hacer cuando la justicia victimiza y victimiza y victimiza otra vez a la víctima? Y pero ahí ya es medio difícil, o sea, decir qué hacer. Tenemos que intentar, nosotros ¿qué intentamos hacer? La presencia. O sea, cuando hay un juicio, o va a ir un niño o niña a declarar, o hay una mamá que está sola, o si sos adulto y hay alguien que hizo una denuncia, esto también pasa ante los casos de violencia de género. Nosotros decimos, no es lo mismo, si yo caigo al juzgado, yo cuando iba con mi hija, yo estaba sola en el juzgado y no me hablaba ni mi abogada a mí. Mi abogada iba a hablar con el abogado del tipo. Entonces yo tenía la soledad absoluta. Qué diferente, ¿no? Si yo hubiera tenido un grupo que me acompañaba, entonces íbamos 3 o 4, aunque sean 2. Entonces no estás como mamá sola, loca, desesperada. Hay un grupo que es Motoqueros contra el Abuso, por ejemplo, que en Estados Unidos, y acá también tienen algunos compañeros, que un niño llega a declarar en una moto acompañado con 20 motoqueros, con cueros, con las tachas y demás, los negros grandotes, estos rubios vikingos norteamericanos, y un niño llega a declarar en moto acompañado con todos los motoqueros. Qué diferente. Entonces, yo quizás al Poder Judicial hoy por hoy todavía no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar todo el entorno, y además, qué diferente se debe sentir ese juez o ese perito teniendo afuera 20 motos haciéndole trum, 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 ¿no? Nosotros cuando nos llaman muchísimas veces a acompañar causas, cuando llegamos nosotros a un lugar, llamamos a todos los medios de prensa, hacemos inmediatamente conferencias de prensa con todos los medios del lugar. Es muy diferente. Ya para esos jueces o en ese lugar, sentir que de alguna manera vinieron los de Buenos Aires a romper, como dicen muchas veces, pero lo cierto es que esto marcamos que las víctimas y los sobrevivientes no están solos y solas, y esto lo podemos hacer cada uno en un lugar. O sea, ustedes en Mar del Plata, hay una mamá que tiene que ir
al juzgado, no vaya sola, que vaya acompañada. No es lo mismo, cambia absolutamente todo. O sea que me parece, nosotros invitamos a esto, de nuevo, es muy incómodo, pero lo cierto, sería mucho más fácil tirar mierda en contra de los curas, en contra de los jueces y demás, y me quedo. No, activo. Lo activo es, ¿cómo hago yo para molestar? Y hay otra pregunta, en lugares más chicos quizás, tienen más chance de conocer a jueces, o ese juez va a jugar o va a nadar al mismo club donde van a nadar algunos de ustedes. Bueno, señor juez, cuando está nadando, ojalá acuérdese de tal causa porque esa niña no miente. Se termina con la comodidad que han tenido los jueces hasta ahora. Yo lo nombro a Rondina todo el tiempo. El juez Rondina, Hugo Adrián Rondina de La Plata, porque yo espero que este señor, alguien lo pare en la verdulería y le diga, lo están nombrando todo el tiempo, usted obligó a una mamá a entregar a su hija a un abusador, que empiecen a estar molestos los jueces. El no permiso social es hacia el abusador y sus cómplices, y si el Poder Judicial es cómplice, también no hay que tener permiso social hacia ellos. Porque de hecho sí puedo decir el Estado está obligado, bueno, todo lo que vivimos reclamando, pero nosotros tenemos que ir paso a paso y uno a uno. Y hoy uno a uno yo lo que los invito a ustedes es que formen un listado, por ejemplo, de voluntarios que puedan ir a acompañar a las causas cuando van al Poder Judicial o van a hablar con un abogado, implicarse. Eso cambia la historia. Bueno, ahora sí, ya estamos ajustados de tiempos. Dejo 2 preguntas. Mariana quería comentar algo. Entonces ahora te pido un poco de cortedad, digamos, en las respuestas. Estoy buscando la pregunta. Si ustedes, desde adultos, se presentan como querellantes junto a las víctimas en los casos que les llegan. Esa es una. No nos presentamos como querellantes. Seba, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Dale, contestá vos de lo judicial que vos sabés más. No, bueno, A muy mí me sencillamente, fue todo mal, no sé nada de lo judicial. como asociación civil lo que podemos hacer es presentar amicus, Ajá, es decir, declararnos bajo esa figura de amigos de un tribunal y ante eso aportar una opinión o una mirada sobre una causa. En nuestro caso, porque en nuestra asociación no actuamos profesionalmente, sino de esta tarea siempre solidaria como adultos sobrevivientes y adultas protectores. bien. Y la última pregunta de Verónica. ¿Puede ser que el niño cuando denuncia acuse a otro en vez del abusador por miedo o sometimiento? Sí, a veces, no sé si el niño, puede ser, yo a veces pienso, viste, en denuncias a docentes que han resultado que primero se denuncia al docente y después se termina dando cuenta, esto nos han contado algún caso, y termina siendo intrafamiliar el abuso. Y yo creo que en eso no es una denuncia falsa, sino que puede ser un error ante el no poder creer que está pasando dentro de una casa, se diga, el adulto que va a hacer la denuncia piense que es más fácil que sea el docente el que haya abusado que su propio marido, ponele, o su propio padre, el abuelo. Eso puede llegar a suceder. Ahí de nuevo, lo que nosotros decimos es que lo que hay que poner son reflectores alrededor de una denuncia. Reflectores, que cuando nosotros nos llaman los docentes o los gremios docentes o ante denuncias en escuelas, lo que nosotros proponemos a la escuela, por ejemplo, cuando hay una denuncia, que pongan reflectores sobre el tema abuso. ¿Por qué? Porque si yo pongo luz, la oscuridad no puede vivir cuando hay luz. Entonces, si yo pongo luz y empiezo y armo jornadas, charlas, conversaciones con los padres, voy a favorecer de que la verdad salga a la luz. ¿Qué hacen habitualmente las instituciones? Ante una denuncia tapan todo, cierran, ponen, o sea, tapan las ventanas, no se habla más del tema. O sea, la actitud debe ser poner luz cuando hay una denuncia. Eso también a nivel intrafamiliar. Hay alguien que habló, y aunque a mí me parezca increíble que el tío, tía, abuelo, abuela sean abusadores o abusadoras, poner luz. Escuchar y poner luz. Y seguramente ahí terminamos, o estamos ayudando a terminar con el daño del abuso, ¿no? Y nunca olvidar que podemos ser la oportunidad para ese pibe o piba, ¿no?
Por supuesto. Bueno, Por supuesto. Mariana, con Mariana casi estamos terminando. No sé qué querías comentar. Hola, buenas, ¿cómo están? Gracias por toda esta información. Bueno, yo soy estudiante de docente de arte, la cual empezamos estudiando en el espacio de la práctica docente la ley de la ESI y nos vamos empapando porque estamos formándonos. Y además, bueno, soy parte de la Secretaría de Género del Partido Humanista de la provincia de Buenos Aires. Y está muy interesante, o sea, para mí, cuando tenemos que armar políticas públicas como partido político, muy interesante quizás que podamos hacer una reunión o una charla sobre específicamente políticas públicas que serían ideales, ¿no? O lo más concretas e ideales posibles para subsanar estas situaciones para con las víctimas. Yo me reconozco víctima de abuso en la infancia y me costó muchísimo reconocer que era lo que me había pasado hasta los 20 y pico de años, que hablando con una prima me di cuenta que era lo que había pasado. Entonces, los invito y la verdad me parece súper constructivo que pudiéramos hacer alguna cosa en común para poder armar pequeños ítems concretos de políticas públicas que serían lo ideal entre lo que hay hoy y lo que sería lo más reparador y cómo, o sea, que nos ayuden a construir una sociedad mejor, porque si no, los tiempos como que se nos alargan demasiado, ¿no es cierto? Entonces, como tener agarrado, bueno, esto es lo que habría que hacer, esto es lo que tenemos, tratemos de avanzar entre esto que hoy hay y el futuro, que sería que los adultos no abusen de las niñas, ¿no es cierto? Y también cómo ver que ciertos adultos quizás repiten conductas, ¿sí? Cómo poder advertir para que no hagan eso, ¿sí? Para que no repitan conductas, porque de hecho yo conozco casos que han repetido conductas porque las han vivido y luego las han ejercido porque les pareció que era lo normal, como es lo que vivieron, era lo normal. Bueno, eso, digamos, ¿no? Esa invitación. Y muchas gracias. Desde lo político, desde el actor político, la actora política y desde el ser humano que soy, muchas gracias. No, gracias a ustedes y acá estamos totalmente disponibles y es hora de que en verdad nosotros decimos que antes de votar a un candidato uno tendría que saber cuáles son las políticas que tiene concretas con respecto a infancia. Eso marcaría un cambio de paradigma en nuestra sociedad, que sería poner la infancia como algo muy importante. Y sin embargo, votamos cualquier cosa y nunca sabemos, ni le preguntamos a nadie cuáles son políticas de infancia. Eso marca cómo la niñez está en verdad como último orejón del tarro en las decisiones políticas, ¿no? Así que está genial, estamos acá disponibles. Nos encanta. Bueno, muchísimas gracias por este encuentro. Yo leo ahí en el chat, Sebastián puso el número de teléfono. Acá hay varios dispositivos que funcionan muy bien, militantes, organizaciones, pero si alguien quisiera comunicarse con ustedes, y con esto ya vamos terminando, ¿qué se va a encontrar? Porque por ahí pueden comunicarse con ustedes para encontrar un apoyo desde otro lugar. Bueno, el un teléfono lugar ese más que está humano, pasando experiencial. Sebas, sí, el teléfono siempre está disponible. Y si no, el Facebook también, Adultos por los Derechos de la Infancia, adultos con X en lugar de la O. El Twitter es @adultos, el Instagram es @adultos1, y próximamente volveremos a tener la página, pero por ahora la página web la estamos armando de nuevo, así que con el Facebook, teléfono, Twitter, Instagram y el mail, que es adultosporlainfancia@gmail.com, siempre adultos con X en lugar de la O. Bien.
Quería compartir nuevamente, ahí está el Facebook, si alguien se quiere comunicar, igual nosotros nos quedamos con el teléfono, cualquier cosa, si no tuvieron tiempo de copiarlo, nos lo piden y se los pasamos con mucho gusto.